Capítulo 3. Un viaje a lo sobrenatural. La marina mercante canadiense me atraía porque un conocido mío había ingresado y me contó que le gustaba mucho. Tener a la Armada Británica y a la Fuerza Aérea vigilándonos nos daba una sensación de seguridad. Durante 2 años y medio trabajé en los cuartos de máquinas de varios buques a los que fui asignado, casi todo el tiempo como fogonero. Puedo recordar cuando hacía guardia y me decía a mí mismo: espero que ningún torpedo choque contra estas calderas mientras yo esté parado aquí. Una cantidad de hombres que conocía perecieron en el mar. Esa experiencia de la marina mercante me sirvió para endurecerme más contra Dios y el hombre. Era difícil encontrar buenos trabajos en Montreal después de la guerra, porque miles de militares licenciados pululaban en la ciudad buscando empleo. Yo decidí aprender un oficio, algo que pudiera disfrutar y que tuviese algo de creatividad. No quería un trabajo solo para ganarme la vida, así que decidí tomarme el tiempo y asegurarme que cuando me decidiera por algo en particular, realmente lo disfrutaría. Mientras tanto, para ocupar mi tiempo, acepté un trabajo en Winston Brewis Airways, ubicado en St. Catherine Street. En este entonces era uno de los lugares más bonitos de Montreal para esa clase de entretenimiento. Yo era asistente del director de la sala de billar. El trabajo no era difícil, conocía mucha gente y era un buen pasatiempo. No había pasado mucho tiempo desde que me emplearon allí cuando entró un viejo compañero con el que había navegado al comienzo de mi experiencia en la marina mercante. Complacidos de que ambos estuviésemos vivos todavía, cenamos juntos esa noche y conversamos acerca de muchas cosas. Un tema del que mi amigo Roland hablaba con gran entusiasmo era su nuevo interés por lo sobrenatural. Me contó lo afortunado que era al haberse familiarizado con un grupo de personas que eran miembros de una sociedad que se comunicaban con los muertos. El medium espiritista hizo que Roland hablara con su padre, que había muerto cuando él tenía solo 10 años. El espíritu de su padre le había dado muchos consejos sobre el futuro. Si bien era interesante escuchar las experiencias de Roland con lo sobrenatural, me daban una sensación rara. Entonces me preguntó si estaría interesado en asistir a una de sus sesiones de espiritismo. Tal vez el medium pueda hacerte hablar con el espíritu de tu madre muerta. ¿Te gustaría eso, verdad? Su entusiasmo se redujo un poco cuando se dio cuenta de que yo estaba tan horrorizado que no podía responder. Después de unos segundos de silencio continuó: ¿no tendrías miedo en hablar con el alma de tu difunta madre, verdad? Por alguna razón me las arreglé para decir que no me daría miedo, pero que me gustaría tomarme algún tiempo para considerarlo, ya que nunca antes había pensado en una cosa así. Él me miró directamente a los ojos y me dijo: Morneau, tienes miedo. Lo sé por la forma en que me miras. Está escrito en tu rostro. Hombre, has cambiado un montón desde que te vi por última vez. El Roger Morneau que conocía no le tenía miedo a nada. Recuerdo el tiempo cuando tú y yo éramos marineros juntos con otros 6 neófitos y el primer oficial se acercó a nosotros y dijo que necesitaba un voluntario que se subiera a pintar la parte de arriba del palo mayor al día siguiente. ¿Quién de ustedes está dispuesto a subirse allí?, dijo. La altura no es gran cosa, solo tiene 21 metros, pero uno tiene que tener mucho coraje para una vez que llegue arriba. Tiene que dejar la tabla en la que se sienta mientras lo suben con una cuerda y echarse de panza sobre la punta del mástil. Era de 60 centímetros de diámetro para poder pintar del lado opuesto. Todos estábamos muertos de miedo ante la idea de subirnos allí y nos encantó escuchar que le decías al primer oficial que tú subirías. Si hablamos de coraje, compañero, tú lo tenías. Ahora dime, ¿no te vas a acobardar al venir conmigo a nuestra próxima sesión espiritista, verdad? Después del pequeño discurso no pude rehusarme. De repente tuve que ponerme a la altura de la imagen de un Roger Morneau que no le tenía miedo a nada. Estaba atrapado.
Así que un sábado de noche mi amigo y yo nos encontrábamos en un hogar donde un medio visitante había de ser el invitado de honor y nos presentaron a algunos de los demás asistentes. Nos sentimos honrados al conocer a una pareja en particular. El hombre era un artista profesional del espectáculo, un líder de una banda de jazz, con gran demanda en ese momento. Su banda tocaba en los lugares nocturnos más elegantes. Más tarde aquella noche, después de que la sesión espiritista concluyó y algunos de los invitados se preparaban para irse, el líder de la banda se dirigió a su esposa y le dijo: «Cariño, ¿qué te parece si nos retiramos ya que se está haciendo tarde?». En ese momento ella estaba teniendo una conversación muy interesante con el medio. «George, ¿por qué no vas a casa a descansar y yo me quedo un poco más y luego les pido a los Belanger que me lleven a casa?», respondió. Él estuvo de acuerdo con su sugerencia y se dirigió a la puerta de salida justo cuando Roland y yo nos íbamos. Una vez afuera, George se dirigió a nosotros y dijo: «¿Andan en auto?». «No, vamos a tomar un tranvía a unas 2 cuadras de aquí», le dije. «Será un placer llevarlos hasta allí. Suban». Durante la noche había salido el tema de que ambos habíamos estado en la marina mercante durante la guerra. El medium espiritista había hecho aparecer al supuesto espíritu de uno de los compañeros de trabajo de Roland, que pereció cuando el buque en el que se encontraban se hundió. Al subir al automóvil de George, comenzó a preguntarnos acerca de los peligros de nuestro trabajo durante la guerra, pero en un instante habíamos llegado a destino. Entonces nos propuso algo. «¿Qué dicen de ir a un restaurante y comer algo y al mismo tiempo podrían contarme sus aventuras durante la guerra?». «Ellas me fascinan», invito yo, «luego los llevo a su casa». George condujo hasta Catherine Street, una zona conocida por los naturales del lugar como el barrio de los restaurantes gourmet en Montreal. De repente entró con su Lincoln de lujo por un camino angosto que conducía a la parte de atrás de uno de los lugares predilectos para comer. Luego dejó el auto estacionado detrás de un Cadillac negro, diciendo: «Joey está aquí, él es el dueño del lugar, un excelente amigo». Cuando entramos al lugar, una camarera nos informó que tendríamos que esperar en el salón hasta que se desocupara una mesa. Mientras nos dirigíamos hacia allí, Joe divisó a George a gran distancia y se acercó para saludarlo. Al enterarse de que estábamos esperando una mesa, Joe dijo que no tendríamos que esperar. Una llamada telefónica un par de minutos antes acababa de cancelar una mesa reservada. Era nuestra si queríamos. Seguimos al dueño, que quitó el cartel de reservado de la mesa y nos hizo sentar. La camarera de cócteles se acercó y tomó nuestro pedido de bebidas. Nos dijo que tal vez tuviésemos que esperar un poco más de lo habitual para que nos traigan la comida, porque el lugar estaba totalmente repleto. George pidió un doble de su bebida alcohólica favorita a fin de ocupar el tiempo. Luego nosotros respondimos sus preguntas sobre la marina mercante y conversamos acerca de nuestro interés y de nuestras actividades con lo sobrenatural. Transcurrió una cantidad de tiempo considerable hasta que vino la comida y consumimos un segundo pedido de bebidas. Esto hizo que George se pusiera muy conversador y a su vez lo predispuso a contarnos muchas cosas que dudo que las hubiese mencionado bajo las circunstancias normales. Por ejemplo, le pregunté si nos contaría un poco acerca de cómo se hizo tan famoso en su profesión. «¿Por qué no?», dijo. «De hecho, les contaré la verdadera razón de mi éxito, algo que mi esposa ni siquiera conoce, pero deben prometerme que guardarán esto en estricta confidencia. Le aseguramos de que todo lo que mencionará quedaría en secreto». «¿Ustedes saben algo del culto a los demonios?». Yo no, le respondí. «¿Por qué preguntas?». Sin responder a mi pregunta, inquirió: «¿Cuánto tiempo hace que participan de la hechicería?». «George, no entiendo hacia dónde apuntas. ¿Qué quieres decir?». «Lo que quiero decir es, ¿hace cuánto tiempo han estado haciendo de cuenta que tienen comunicación con los muertos?». «Yo no hace mucho tiempo», respondí. «Veo que ustedes tienen mucho que aprender en cuanto a lo sobrenatural. Ambos están perdiendo tiempo al ir a esas sesiones espiritistas.
no me malentiendan, ellas tienen su lugar. Son un buen pasatiempo para las mujeres, ya que reciben algo de consuelo al pensar que obtienen orientaciones para su vida por parte de algún ser querido fallecido. Verán, la razón por la que asistí a esta sesión espiritista esta noche fue solo para hacer feliz a mi esposa. La acompaño un par de veces al año para hacerla sentir que me preocupan sus intereses. Esa es la única razón. Lo que ella no sabe es que he aprendido a ir a la misma fuente de ese poder donde una persona puede recibir verdadera acción. Esto es el culto a los demonios. De todo lo que nos dijo, una frase me quedó grabada en la mente. George, ¿podrías esclarecerme la pregunta que nos hiciste hace un rato? ¿Hace cuánto que han estado haciendo de cuenta que tienen comunicación con los muertos? ¿De qué quieres decir con la frase de hacer cuenta? No entiendo. Se sonrió, observó rápidamente su reloj y dijo: es demasiado tarde para explicar esto esta noche, pero permítanme decirles esto. Ustedes no han estado hablando con los muertos. Entonces volvió a analizar su éxito personal. Verán, durante años parecía que yo era un fracaso para organizar y mantener mi propia banda de jazz. Y por medio de este gran poder obtuve todo lo que siempre quise. Por supuesto, tuve que familiarizarme con cientos de rituales que necesitaba realizar antes de que los espíritus comenzaran a idear cosas en mi favor. Su rostro se iluminó con una gran sonrisa. Desde ese día en adelante, el éxito fue instantáneo para mí y mi banda. Fuimos reconocidos de la noche a la mañana. Sin ningún esfuerzo de nuestra parte fuimos descubiertos, aunque habíamos estado allí todo el tiempo, y nos anunciaban como una de las grandes bandas de nuestro estilo. Por alguna razón, los medios de prensa se entusiasmaban con nosotros. Andábamos de boca en boca. Las personas más destacadas del mundo radial hablaban de nosotros, y en un instante llegamos a la cima. George bebió otro sorbo de su vaso, le dio una pitada a su cigarrillo y continuó. Desde entonces, hemos estado en constante demanda. El dinero nos llueve. Nuestros derechos son los más altos en la industria. A la gente le gusta bailar al son de nuestra música. En realidad, los espíritus toman en control de nosotros, o en otras palabras, se posesionan de nosotros, nos energizan, y a su vez nosotros transmitimos esa influencia a la gente. A ellos les gusta lo que reciben y siguen volviendo por más de lo mismo. Se recostó hacia atrás, encendió otro cigarrillo, se rió un poco y dijo: ustedes tienen que escuchar esto. Tuve una entrevista por radio hace un mes atrás y realmente la disfruté. Había 6 personas de las más importantes del ambiente radial de Montreal y de Toronto conversando conmigo. Todo lo que yo decía parecía fascinarlos. De hecho, me asombraba de mis respuestas instantáneas. Nunca en mi vida había sido tan ingenioso y disfrutaba de la atención que me brindaban. Casi llegaba a un estado de adoración. Entonces, además estaban tratando de entenderme y cuando nos despedimos todavía no lo habían logrado. Miró su reloj una vez más y dijo: amigos, se está haciendo muy tarde. ¿Qué les parece si vamos volviendo para casa? Mientras esperaba para recibir la cuenta, George comentó: ese éxito mío es fácil de encontrar una vez que una persona entiende el enorme poder de los espíritus y el proceso que implica para lograr que ese poder trabaje para ti. Sorprendidos por lo que nos había contado, Roland y yo le pedimos que nos cuente más mientras regresábamos a casa. Me siento impresionado a contarles mi experiencia porque creo que están buscando algo poderoso que beneficie sus vidas. Y sé que no lo encontrarán asistiendo a sesiones como las que estuvieron esta noche. Permítanme decirles de esta manera: ¿por qué quieren jugar en las ligas inferiores cuando pueden estar en las mayores? Mi amigo entonces le pidió que nos dijese cómo hacer para entrar a las ligas mayores del mundo espiritista. Ustedes realmente son jóvenes valientes, dijo George, y han hecho mucho por nuestro país. Ahora voy a hacer algo grande por ustedes. Haré arreglos para que los dos asistan a nuestra próxima asamblea de culto espiritista. Entonces George, mirando hacia ambos lados con un aire de indecisión, finalmente dijo: hay un punto del que me quiero asegurar. Presumo que ustedes no tienen ninguna reverencia por Cristo en su vida. ¿Estoy en lo cierto?
La razón por la que pregunto es que no podemos llevar a nadie allí que tenga alguna lealtad para con el Dios cristiano, ya que podría ser desastroso. Ambos le aseguramos que habíamos blasfemado a Dios y habíamos pasado el punto sin retorno. Me enteré de eso esta noche, continuó, por el hecho de que los espíritus conjurados parecían favorecerlos a ustedes por sobre todas las personas allí presentes. Espero que mi pregunta no los ofenda. Tenía que preguntarles solo para estar completamente seguro de que están de acuerdo. Aunque yo estaba algo renuente a asistir a una reunión de adoradores de demonios, mi amigo Roland no vaciló en hacerlo. Él razonó que, dado que de todos modos nos íbamos a quemar en el infierno, por tanto, por toda la eternidad, bien podríamos familiarizarnos con algunos de ellos antes de llegar. Yo asumí que George nunca nos volvería a contactar, dado que estaba ebrio cuando nos hizo la invitación y a la mañana probablemente ni siquiera recordaría la mitad de lo que había dicho la noche anterior. Pero pocos días después, ambos recibimos una llamada para que nos aprontemos para las 8 de la noche al día siguiente, cuando nos pasaría a buscar. Esa noche inolvidable comenzó cuando George nos dio la información necesaria con muchos detalles de la sociedad secreta a la que pertenecía. No era un conductor rápido y parecía reacio a pasar tranvías en movimiento. Debemos haber hecho unas 100 paradas probablemente en nuestro camino a la reunión, así que tuvimos mucho tiempo para conversar antes de llegar al destino. George nos dijo que no debíamos sorprendernos si nos encontrábamos con algunas personalidades grandes y exitosas de Montreal, y nombró al menos media docena de los más notables. Su declaración me sorprendió ya que yo ya había concluido que encontraríamos a un grupo de personajes con miradas reacias. Pero por el contrario, sorprendentemente todos eran bien educados. Estaban magníficamente vestidos y poseían una personalidad encantadora. Nos hicieron sentir como si nos hubiesen conocido por mucho tiempo y fuésemos parte del grupo. La reunión comenzó unos 15 minutos después de que llegamos. Fue de lo más informal. La gente dedicó unos 2 horas a contar los logros fantásticos que habían obtenido a través de los trabajos de los espíritus, principalmente transacciones comerciales que resultaron en grandes beneficios para ellos como resultado de que sus habilidades de usar la clarividencia y la telepatía mental para influenciar a la gente en sus decisiones. Un hombre contaba que, como astrólogo que usaba la adivinación, se convirtió en el consejero de ciertas personas adineradas para sus inversiones, y él mismo se estaba haciendo rico. Explicaba que un espíritu demoníaco rondaba a su lado durante cada sesión para darle información precisa, audible para él, pero no para el cliente, de cómo y cuándo debían invertir. Estas personas ricas tienen los medios para invertir, dijo. Yo tengo la habilidad de hacer que retitúen. Profundamente impresionado, mi amigo le preguntó si alguna vez temió que lo defraudaran en su parte de los dividendos. Yo aconsejo por un porcentaje de los dividendos sobre las inversiones. Como todos bien saben, la astrología es solo una añagaza. No tengo miedo, mi espíritu familiar se preocupa de mi bienestar. Permítanme ilustrarlo. Una pareja trató de despojarme de la parte que me correspondía en una transacción lucrativa de un bien inmueble industrial. Me presentaron un cheque que representaba una cifra abultada y me sentí satisfecho, hasta que mi espíritu familiar me dijo que les pregunte cuándo me iban a dar los $1,700 adicionales, que representaban el porcentaje correcto de las ganancias de esa inversión en particular. La esposa se desmayó y el esposo estaba aterrorizado. Rápidamente me explicó que no tenían intenciones de estafarme y que el dinero estaría en mis manos en 24 horas. Después de cada historia exitosa, el individuo siempre alababa y lo daba crédito a los espíritus específicos y lo llamaba por su nombre, y muchas veces se refería al espíritu como señor de su vida. Durante el tiempo en que participé con los adoradores de demonios, observé que en sus testimonios de cómo los espíritus habían trabajado para ellos, a menudo hacían referencia a un demonio como Señor Dios.
Por ejemplo, uno decía: es maravilloso ver que el poder del Señor Dios Belcebú se mostró a mi favor de tal y tal forma. O alguien preguntaba: San, ¿cómo has estado desde que te vi la última vez? La respuesta era: realmente bien, gracias. Los dioses verdaderamente han beneficiado mi vida de una manera maravillosa. Esa noche un individuo me impresionó enormemente. Un médico explicó que los espíritus le habían dado grandes poderes hipnóticos y de sanidad, incluyendo la capacidad de quitar el dolor y de detener las hemorragias de heridas y de cortes graves. Después de contar algunos relatos fascinantes de las personas que sanó, anunció que debía ir a la sala de culto. «¿Me disculpan, amigos?», dijo. «Necesito ir a realizar actos de devoción para ser regenerado por el Señor Dios Nehustán. Dependo de su poder vivificador para revivir y sanar a mis pacientes». Una hora después de comenzada la reunión, apareció uno que se había retrasado. Una cantidad de gente lo saludó, refiriéndose a él como encantador. Ya tarde aquella noche, cuando regresábamos a casa, le pregunté a George: «¿Y qué me puedes decir de ese caballero con portatraje majestuoso que llegó tarde?». Algunos se dirigían a él como encantador. ¿El nombre tiene algún significado especial? Así es, pero no puedo decir nada de él ahora. Después de que hayan asistido a algunas de nuestras reuniones y lleguen a ser parte del grupo, háganme recordar que les cuente de él. Es un individuo fascinante. De hecho, entre nosotros se cree que haya sido el más grande encantador o hipnotista que alguna vez haya caminado por las calles de Montreal. A propósito, amigos, me encantó ver cómo les cayeron bien a todos esta noche. Me hizo bien ver eso. Entiendan esto, nosotros somos un grupo estrechamente unido. De hecho, se me hizo difícil conseguir permiso para traerlos conmigo a esta reunión. Al comienzo se me rehusó el privilegio. Luego, por medio del trabajo de un espíritu consejero que se le apareció a nuestro líder que estaba de vacaciones en Estados Unidos, recibí una llamada telefónica dándome el visto bueno. Y se abrió el camino para que ustedes se asocien con nosotros. Y con el tiempo llegué a ser miembro de nuestra sociedad. Les contaré más de eso en alguna futura oportunidad. Yo me sentí algo incómodo cuando escuché que George suponía que yo iba a llegar a ser uno de ellos. Pero todo esto hizo que Roland se alborozara. Después de algunas visitas, dijo George, haré que bajen a ver nuestra sala de culto. Creo que la hallarán verdaderamente impresionante. Sin embargo, no será posible que ustedes visiten la sala de culto a los dioses hasta que el sacerdote satanista esté presente, y solo después de recibir la aprobación de los espíritus. La reunión había tenido lugar en una casa particular, una lujosa residencia de Montreal. Mientras visitábamos el piso principal, debidamente podíamos escuchar sonidos que provenían del subsuelo, que se asemejaban mucho a la clase de música religiosa y a los cánticos usados por la gente de la India. Muy a menudo, algunos de los presentes bajaba y regresaba a los 30 minutos o más. Toda esta actividad indujo a George a inclinarse hacia mí, ya que estábamos sentados en un sofá, para decirme en voz baja: «Nuestra sala de culto está abajo. Luego les contaré de ella cuando nos vayamos de esta noche». Unas 6 semanas después de haber conocido al hombre llamado Encantador, una noche cuando regresábamos a casa, le pregunté a George si sentía que podía hablarnos de él. «Oh sí, ustedes deberían oír hablar de este individuo fascinante. Pero primero me gustaría recordarles que en general nosotros somos un grupo de ciudadanos que nos atenemos a las leyes. No conozco a ninguno de nosotros que no se sacaría la camisa que lleva puesta para ayudar a alguien. Y realmente nunca nos aprovechamos de la gente con los poderes que los espíritus nos han transmitido. Pero en el caso del encantador, bueno, él es algo diferente del resto de nosotros. Parece que tiene una debilidad en su carácter y debido a esto empleaba su gran poder o don hipnótico de un modo que no deberías haberlo hecho. Debería decir que perdió su sentido de dirección por un tiempo. Es un agudo hombre de negocios, es dueño de los 2 clubes nocturnos y le ha estado yendo extremadamente bien. Y como dije anteriormente, es un poderoso hipnotista.
puede poner a una persona bajo su conjuro o en un trance hipnótico, en menos de 10 segundos si ella siente en mirarlo fijamente a los ojos. Al tener 2 clubes nocturnos, tiene mucho contacto con personas del mundo del espectáculo. La mayoría de los grupos se quedan por un contrato por unas 4 a 6 semanas. Luego se trasladan a otro lugar. Nos enteramos del hecho de que algunos de los otros grupos se separaban o perdían a uno de sus miembros después de actuar en uno de sus clubes. Y la persona que abandonaba siempre era femenina. Hace unos 6 meses atrás, la vicebrigada incursionó en una suntuosa casa de prostitución donde todas las chicas eran ex artistas de clubes nocturnos y todas habían trabajado para él. Vean, aquellas chicas nunca se habrían encontrado en la situación en la que estaban si no hubiesen consentido en permitir que alguien las hipnotizara. Tal persona de allí en adelante nunca puede resistirse al poder del hipnotista.